Dios les bendiga a todos. Es un gozo estar con ustedes esta noche. Nos alegramos de poder compartir unas palabras de aliento, unas palabras en las que esperamos que Dios nos hable a todos por igual. Estamos pasando por una situación muy difícil, tanto en el estado de New Jersey. Estamos pasando situaciones muy complicadas, pero sabemos que Dios está en medio de la situación. Quizá nosotros pudiéramos pedirle al Señor que Él nos libre absolutamente de toda esta pandemia, pero bueno, hay algún propósito de parte del Señor en lo que estamos sufriendo. Y yo quiero esta noche compartir una palabra de aliento, una palabra de fe con cada uno de ustedes, que normalmente los días martes nosotros tenemos el estudio bíblico que está basado en ciertas partes de la teología sistemática. Hemos estado tratando todo lo relacionado con la profecía de Daniel y parte de la profecía apocalíptica. Pero hemos pedido la dirección a Dios y de alguna forma Dios nos ha motivado para que hablemos otras partes de las escrituras que nos van a ayudar a crecer, nos van a ayudar a poder entender mejor cuáles son los planes de Dios. Sé que muchas personas en nuestra congregación han estado bastante afectados de salud. Algunas personas de la ciudad de donde está nuestra iglesia también están bastante afectadas de salud. Y nosotros hemos implorado al Señor, nos hemos humillado al Señor para que Dios tenga misericordia de su pueblo. Y como ya hay algunas hermanas, hermanos y amigos ya sintonizándonos, vamos a dar inicio a esta reunión con una oración. Si usted puede juntarse con su familia en este momento, vamos a dedicar esta reunión en el nombre del Señor para bien, para beneficio de todos nosotros. Le invito a que se una conmigo y busquemos el rostro del Señor. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este día que tú nos has dado. Te damos gracias porque hemos tenido alimento, hemos tenido un techo, hemos tenido salud, y aún aquellos hermanos que no tienen completamente su salud física, pero creemos que tienen completa su salud espiritual. Te damos gracias por ellos, te damos gracias por los que se están uniendo esta noche para recibir esta enseñanza, para escuchar esta reflexión de tu palabra. Te pido, mi Dios, que el poder de tu Espíritu Santo nos ilumine, que podamos llevar palabras de consuelo, palabras de ánimo a aquellos que tienen dificultades de toda naturaleza, sean financieras, sean sentimentales, sean espirituales, que tú, Señor, proveas en esta noche, que tú seas nuestro sustentador. Te pedimos que nos hables, que nos dirijas, que nos guíes, que cada palabra que hablemos sea para bendecir a los que nos están viendo, nos están escuchando a través del teléfono, a través de YouTube, a través de Facebook. Gracias por estos medios que tú has provisto para nosotros en este día. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Amén. Muy bien, yo quiero invitarles que abran sus Biblias en la epístola de los Efesios. Efesios capítulo 12. Muchos de nosotros estamos quizá familiarizados con Efesios, y hay muchísimos pasajes que nos motivan, nos ayudan, nos hacen seguir hacia adelante. Yo quiero hablarles de un tema que tal vez muchas personas no lo consideran en este momento para bien de lo que estamos pasando, pero yo les voy a explicar por qué razón hemos pedido la dirección de Dios para hablar de este tema. Esto está en Efesios capítulo 4, versículo 12 al 16.
Y dice la santa palabra del Señor: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento, todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Yo quiero hablarles esta noche de un tema que me ha estado inquietando mucho, y es respecto de la madurez espiritual. En estos días nosotros hemos visto muchos videos, hemos visto muchos textos. Hay personas que inventan profecías, hay personas que inventan noticias, y esto causa pánico en algunos hermanos, en algunos amigos. Y el problema no es tanto esto inicialmente en el momento que estamos viviendo, sino que hay una situación, después que todo esto suceda, después que todo esto pase, nosotros vamos a ver que se van a levantar muchos falsos profetas. Y nosotros estamos anticipando esto porque ya la palabra de Dios lo dice. Después de esto, de todos estos tiempos que estamos viviendo, se levantarán muchos, y quizá algunos van a decir: yo lo profeticé, el Señor me lo reveló antes. Y esto va a causar confusión en muchas personas. Esta es una parte que tenemos que tener cuidado como ministros de Jesucristo, como pastores, como siervos de Dios. Tenemos que ayudar a nuestra congregación a estar firme, a estar listas para estas situaciones. Tal vez muchos van a levantarse y van a decir: el Señor me lo reveló a mí antes, cuando realmente es falso. En la parte de lo que le vamos a llamar madurez espiritual, no solamente vamos a estar discutiendo este tema, sino que vamos a discutir el asunto de la fe. Muchas personas en este momento, su fe está flaqueando. En este momento las personas están teniendo dificultades terribles, horrendas, porque algún familiar ha sido pronosticado o diagnosticado con virus. Y este es el momento preciso en el cual nosotros tenemos que pedirle a Dios madurez espiritual, incrementar nuestra fe, demandar a Dios fe y pedirle al Señor que veamos todas estas cosas positivamente. Y yo quiero preguntar, es lógico que nadie lo va a responder en este momento, pero ¿qué es madurez en términos generales? El término madurez es el estado de los frutos, cuando ya están listos para ser recolectados e ingeridos por los seres humanos. Cuando usted tiene cualquier fruto que le gusta, cuando está en su punto exacto de comerse, eso se llama ya madurez en términos generales. También en términos de una persona, vamos a decir que madurez es la característica o el estado de una persona que actúa y piensa con prudencia y con sensatez. Normalmente una persona de cierta edad se dice: esa ya es una persona madura, y posiblemente en su emoción tal vez no ha llegado a cierta madurez, pero en su aspecto físico ya se conoce como una persona madura. La madurez tiene ciertos dominios. La madurez tiene el dominio físico. Es donde nosotros nos relacionamos con nuestra familia, con nuestra pareja, en nuestro trabajo. Ya no actuamos como niños maleducados o niños
sin razonamiento, o niños que actuamos en una forma abrupta. Eso es el dominio físico. Pero también hay un dominio espiritual. En el dominio espiritual entran todas las cualidades que nosotros hemos recibido de parte del Espíritu Santo. Aquellas personas que siempre tienen una mente positiva y dicen, Dios todo lo puede, Dios todo lo provee, Dios siempre perdona. Es decir, cuando alcanzamos cierto nivel de madurez en el término espiritual, estamos hablando de que Dios tiene todas las cosas bajo su soberano control. Muchas personas en este momento carecen de fe. Y nosotros vamos a decir, vamos a pedirle a Dios, a demandar a Dios que aumente nuestra fe. Estamos viviendo situaciones muy complicadas, muy difíciles. En verdad es tan complicado cuando nosotros escuchamos que uno de los miembros de nuestra familia, uno de los miembros de nuestra iglesia ha sido diagnosticado con el virus. Y aquí entra precisamente cuando nosotros decimos, hermano, el Señor todo lo puede, el Señor puede resolverlo. Y hay que motivar a la gente, hay que decirle positivamente que Dios lo puede hacer. ¿Qué es madurez espiritual? La madurez espiritual en términos generales es lo que nosotros llamamos la estatura de Cristo. Hemos llegado a cierta estatura en donde ya hemos pasado ciertos exámenes, hemos pasado ciertas pruebas y el Señor nos ha ayudado a distinguir entre lo que es lo correcto y lo que no lo es. Hemos aprendido a depender de Dios, hemos aprendido a que Dios todo lo puede. Hemos aprendido a que nuestra economía no depende de la tierra, nuestra economía no depende de un cheque, de un estímulo económico. Nuestra economía depende de lo alto. Posiblemente va a haber escasez en algún momento, pero muchos de nosotros ya hemos pasado por esa situación. Eso es madurez espiritual. Y la madurez espiritual por lo menos tiene dos aspectos. El primer aspecto es que la persona madura es aquella, en términos espirituales, es aquella que vive en armonía consigo mismo, porque ha encontrado un lugar frente a Dios, frente al prójimo y frente a la creación. Ha logrado un equilibrio corporal, ha logrado un equilibrio intelectual, ha logrado un equilibrio afectivo, ha logrado un equilibrio social y espiritual. Nosotros lo que queremos hacer es motivar a nuestro pueblo, al pueblo del Señor, que se deje guiar por el Espíritu Santo. Y lo que estamos pasando ahora es una tribulación leve que pronto va a terminar. Cuando esta tribulación leve termine, nosotros vamos a decir, hemos alcanzado un grado de madurez. También madurez tiene otra idea. La persona madura en Cristo es aquella que da evidencia en su vida de las siguientes características. Por ejemplo, es la persona que no se pone en un rincón a temblar, que se pone en un rincón a llorar. Es cierto, nosotros entendemos que todo este proceso que estamos viviendo es depresivo. Hay muchas personas que están en una situación bien complicada, aunque estemos en la iglesia por 10, 15, 20 años, porque nunca hemos vivido una situación como la que estamos ahora viviendo. Y muchas personas están entrando en depresión y nosotros decimos en el nombre de Jesús, esa depresión tiene que salir. En el nombre de Jesús, nosotros creemos en un Dios vivo, en un Dios poderoso, en un Dios que da salud, en un Dios que todo lo puede. Y entonces cuando decimos que esta persona ha alcanzado cierto grado de madurez espiritual, lo que hace es orar. Sencillamente orar. No podemos ponernos a llorar. Es un asunto de orar. Es un asunto de depender de la Biblia. No importa lo que estemos pasando, pero nos da el deseo, la pasión por estudiar las Escrituras. También nosotros tenemos un grado de alcanzar la madurez en que podemos bendecir a otros
evangelizándolos. Y también podemos decir que estamos alcanzando cierto grado de madurez cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Y uno de los grados de madurez que podemos presentar en esto es la mayordomía. El manifestar que Dios provee todas las cosas y lo que nosotros tenemos, eso Dios nos lo ha provisto. Eso es parte de la mayordomía. Si Dios nos ha dado algo, gloria a Dios, gloria a su nombre, porque lo tenemos. Pero tenemos que ayudar a otros y quizá bendecir a otros. Y esto es parte de la mayordomía. Porque cuando nosotros no tenemos ese grado de madurez, nos volvemos egoístas. También podemos decir que dentro del grado de madurez está el amor, la obediencia. Obediencia a nuestras autoridades civiles, obediencia a nuestras autoridades eclesiásticas, obediencia a Dios. Si Dios demanda un ayuno, nosotros tenemos que decir, Señor, yo quiero someterme a ese ayuno. Es parte de la madurez. O sea, vamos a decir que la madurez espiritual es un proceso constante. Tal vez nunca de los hermanos que están en la iglesia, los amigos que nos están viendo, es posible que nunca haya tenido una situación usted como esta. Claro, nunca hemos escuchado, por lo menos en los últimos 80, 90 años, no se ha escuchado una pandemia como esta. Posiblemente a principios del siglo pasado hubo epidemias fuertes, sarampión, viruela y muchas otras pandemias que se dieron. Pero hoy estamos viviendo una situación complicada, muy difícil. Pero en este proceso nosotros estamos aprendiendo, estamos creciendo. Esto es un crecimiento constante. Nadie se vuelve adulto de la noche a la mañana. Nadie. Todos tenemos que pasar por un proceso. Madurar requiere tiempo, requiere de una serie de circunstancias, requiere de una serie de experiencias. Algunos piensan que tal vez los pastores somos personas como Superman. Nosotros somos personas de carne y hueso. Nosotros sufrimos con el pueblo, lloramos con el pueblo. Nosotros entendemos los padecimientos de nuestros hermanos, sabemos de sus necesidades. Nosotros no estamos ajenos a eso. Y sufrimos también, tal vez sufrimos en silencio, pero estamos en un proceso también en donde Dios nos ha ayudado a alcanzar cierta parte en donde nosotros decimos, Dios todo lo puede, Dios lo va a resolver, porque hemos visto en el transcurso de nuestra vida que Dios nos ha sacado de situaciones difíciles y si lo ha hecho en tiempos anteriores, lo va a hacer ahora. Y eso es un proceso constante en nuestra vida. Cuando hablamos de que la madurez es un proceso constante, esta madurez comienza cuando nosotros aceptamos a Cristo. Después que aceptamos a Cristo, viene el proceso de santificación, el proceso de la devoción de parte de Dios, el proceso de búsqueda, el proceso de crecimiento espiritual, el proceso de preparación en el Señor. Y Dios nos ha dado a nosotros todo lo necesario para crecer, para salir adelante. Y entonces podemos decir, hemos alcanzado cierto crecimiento espiritual. El apóstol Pablo dijo que el crecimiento espiritual es un proceso continuo. Y esto lo encontramos en Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículo 12 dice, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Nosotros no somos perfectos, mi querido hermano, mi querida hermana. Nosotros padecemos también las angustias que sufre el pueblo. Nosotros no podemos decir que somos perfectos. Sin embargo, dice Pablo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. El apóstol Pablo dice,
No es que yo ya lo haya alcanzado todo, no soy perfecto, pero yo, dice, prosigo al blanco. Y luego el apóstol Pablo continúa diciendo, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Hermano, lo que queda atrás ya pasó. Ayer ya no podemos regresar a ayer. Hoy está por pasar. Mañana será otro día. Tenemos que aprender a vivir un día a la vez. No podemos decir en este momento, mi hijo se va a morir, mi hijo se va a perder, mi papá se va a morir. No, tenemos que crecer en el Señor. Estamos en un proceso de crecimiento. Y luego el apóstol Pablo sigue diciendo, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. El apóstol Pablo nos motivaba a seguir adelante. Muchos de nosotros hemos estudiado la vida del apóstol Pablo, las persecuciones que él tuvo. Muchas veces él fue castigado, fue azotado, fue tenido por muerto. Pero el apóstol Pablo decía, yo sigo avanzando hacia la meta. Hay una meta que me espera. Hay una corona que yo voy a recibir. Tenemos que seguir hacia adelante. Mi querido hermano, si su papá, si su mamá ha sido diagnosticado con este virus, tenga fe. Yo le reto que Dios le ayude a usted y le reto que usted busque la dirección de Dios. Le reto que usted busque el incremento de su fe. Dios lo va a hacer. Dios lo va a resolver. Nosotros estamos cansados de noticias todo el día. Estamos viendo las noticias. Estamos viendo cuántos hay contagiados, cuántos muertos. Y eso nos está causando depresión. Pero nosotros renunciamos a ese tipo de depresión porque nosotros creemos en un Cristo vivo. Mi querido hermano, usted tiene que salir de esa situación. Yo le estoy motivando en el nombre del Señor que se levante. Como nosotros podemos decir, tenemos que sacudirnos el polvo de donde nos hemos caído, levantarnos e ir y seguir y decirle a nuestras generaciones futuras que hemos logrado vencer en el nombre de Jesús. ¿Cómo llegar a la madurez espiritual? El apóstol Santiago describe que la madurez, el proceso de crecimiento es por etapas. Todo esto va por un escalón. El apóstol Santiago menciona en Santiago 1:1 y ahí se hablan varias cosas respecto de la madurez o respecto del crecimiento. Santiago 1:1 dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Yo le voy a decir, en mi humanidad, yo no puedo sentir gozo cuando estoy en pruebas. Yo no creo que nadie esté gozoso cuando tenga pruebas, porque somos humanos. Pero le voy a decir una cosa. El apóstol Santiago, él decía que tengamos gozo. ¿Por qué? Porque él ya había pasado todo eso. Él ya había sufrido persecuciones. Él ya había sufrido en carne propia las etapas del crecimiento. Y entonces él motiva a su pueblo y le dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora nosotros decimos, esta prueba que estamos pasando, al final nos va a producir gozo. Al final vamos a decir, el Señor nos sacó de esta situación. Al final vamos a decir, Dios nos proveyó, Dios nos dio fuerza, Dios nos dio la salud. Y como yo he dicho en algunas otras reflexiones anteriores, después de esto, las iglesias se van a llenar. Algunos van a ir a la iglesia por miedo. Otros van a ir porque tal vez antes habían sido creyentes y le dieron la espalda a Dios. Y esto va a ser un motivo para que regresen a las iglesias.
Pero no hay necesidad que nosotros seamos perseguidos, no hay necesidad que nosotros seamos en esta forma tan, digámoslo de esta forma, azotados con un látigo que en este momento es el látigo de la pandemia que el mundo está recibiendo. Pero el apóstol Santiago sigue diciendo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Este día yo tuve que orar por lo menos por unos 5 o 6 hermanos o hermanas. Y en cada una de estas oraciones yo les decía, ponga a prueba su fe. Y lo primero que yo acostumbro a decirle a los hermanos, tenga paz. Hermano, paz es difícil a veces conseguirla. Pero la palabra de Dios dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y esto lo vamos a seguir diciendo y predicando, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. El mundo no puede entender esta paz. Por eso Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Porque la paz de Cristo es diferente. La paz sencillamente es un estado de sosiego, un estado de tranquilidad. El mundo puede estarse cayendo, pero nosotros decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, aumenta mi fe. Y el apóstol Santiago sigue diciendo, mas tenga la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El apóstol Santiago dice, mi querido hermano, después que nosotros tenemos una prueba, a través de la fe, nosotros tenemos paciencia, aprendemos a tener paciencia. Este mal no va a durar tanto tiempo. Algunos están desesperados porque no han podido salir de su casa durante 3 semanas. Algunos quizá en el mundo están desesperados porque no han podido ir a una barra. Nosotros, hermanos, no podemos estar desesperados porque aún en nuestros hogares tenemos la dicha, tenemos la libertad de predicar el evangelio de Jesucristo. Aún en nuestro hogar, en nuestro encierro temporal, nosotros tenemos la libertad porque no se nos ha quitado esa libertad de predicar a Jesucristo. Entonces tenemos que pedir al Señor, Señor, ayúdanos, danos paz, danos sosiego, danos tranquilidad, aumenta nuestra fe. Si nuestra fe flaquea, en el nombre poderoso de Jesús, mi querido hermano, vamos a levantarnos de esta situación. Nuestra fe se va a poner fuerte, nuestra economía se va a poner fuerte, nuestras iglesias se van a poner fuertes. Pero aquí también el apóstol Santiago sigue diciendo, y si alguno tiene es falto de sabiduría, dice, pídala a Dios. Hermano, usted no sabe cómo trabajar con esto. Yo tampoco sé. Yo no soy médico. Yo nunca he estado en una situación como esta. Pero alabado sea el nombre del Señor. Le estamos pidiendo a Dios sabiduría para motivar, para dirigir, para decirle a los hermanos, levántate, levántate en el nombre de Jesús. Él proveerá. Dios dará la salida. Nosotros estamos pensando en que las cosas son tan difíciles. El gobierno dice que esta semana va a ser muy complicada. Yo le creo a Dios, yo le creo a Jesús en el nombre poderoso de nuestro Dios. Nosotros creemos que Dios puede hacer milagros. El gobierno puede pronosticar cosas, pero nosotros tenemos otro pronóstico, que es el pronóstico celestial. Y ahí podemos decir, si alguno tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Es decir, que el apóstol Santiago, él nos está motivando a que después de la prueba, esa prueba provoca fe. Esa fe nos va a producir paciencia. Esa paciencia nos va a nosotros a ser perfectos. Nos va a ayudar a alcanzar la madurez espiritual. También dice el Santiago, pero pida con fe. Pida con fe. Hermano, no sé si usted me entiende el concepto de pedir con fe. Posiblemente alguien dirá, el pastor, porque no está padeciendo lo que yo estoy padeciendo. Hermanos,
nosotros somos de carne y hueso. Después que todo esto termine, con mi familia seguramente nosotros vamos a dar testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestro hogar. Nosotros no lo podemos decir en este momento, pero llegará el día en que vamos a testificar y vamos a decir, el Señor se glorificó en nuestra casa, el Señor se glorificó en nuestra familia. Y por eso nosotros decimos, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Porque dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hermano, usted tiene el poder de Dios en sus manos. Tome ese poder, hágalo suyo, compártalo con los demás, bendiga al que no tiene, ayude a aquel que está en este momento en una situación de depresión, ayúdele, motívele. Hay un grupo de soldados especiales en Guatemala. Y dice que este grupo de soldados, algunos los conocen, quizá los que nos están viendo, han escuchado de los caiviles. Yo no voy a decir todo lo que los caiviles dicen, pero los caiviles dicen, no importa que ellos estén muriendo, ellos tienen que seguir hasta la meta. Y dentro de nuestra cultura cristiana, nosotros no podemos dejar a aquel que está caído. Tenemos que levantarlo, tenemos que ayudarle, tenemos que corregirle y decirle, hermano, no piense negativamente. Cuando una persona piensa negativamente, ya esa palabra, la palabra que dijo, tiene poder. Nuestra palabra tiene poder. Si yo digo que soy un fracasado, esa palabra tiene poder. Y esa palabra va a hacer que yo fracase. Si usted dice, mi hijo va a morir, esa palabra tiene poder. Hermano, yo le motivo, en el nombre de Jesús, que usted dé un paso de fe y esto va a hacer que usted madure en el Señor. La madurez espiritual requiere perseverancia en las pruebas. ¿Cuánto tiempo usted ha pasado por una prueba? ¿Cuánto tiempo el enemigo tal vez ha tratado con su vida? ¿Cuánto tiempo el enemigo le ha dicho que usted no tiene ningún valor? Tal vez el enemigo le ha querido destruir, tal vez el enemigo le ha querido decir, tú no vales para nada, tú no tienes ningún éxito, tú no tienes ningún futuro. En el nombre de Jesús nosotros vamos a levantarnos de esto. En el nombre de Jesús nuestras iglesias se van a fortalecer y van a ser mucho más poderosas. Esto le voy a decir algo. Todo lo que está sucediendo ahora es para que las iglesias entiendan que el culto no es un asunto de show. Hace unos días yo hablaba en una reflexión que lamentablemente muchas iglesias se están dedicando más a las luces, a las cámaras, al show. Y si no hay show, no hay culto. Cuando nosotros pensamos en lo sencillo que es predicar a Cristo, cuando el poder del Espíritu Santo está en un ministro, cuando el poder del Espíritu Santo es puesto sobre una persona y nosotros podemos decir en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Tenemos que regresar a la senda antigua. Tenemos que volver a los tiempos en donde nuestros ministros ya no eran de ir en una limusina. Nuestros ministros eran de estar en ayuno y oración 24 horas o hasta una semana, porque ellos buscaban del poder de Dios. Yo creo que esto es un toque de parte de Dios para que nosotros que hemos estado tan cómodos sentados en una banca, volvamos a la senda antigua. Hace unos días en una reflexión yo hablaba de esto, que nos hemos acomodado en las iglesias. Muchas veces, y eso a veces lo vemos en muchos lugares. Hay personas que viven tan cerca de las iglesias y si no hay una van para que los vaya a traer, no van a la iglesia. Y tal vez usted va a decir, pero pastor, ¿por qué usted está hablando de esta manera? Porque yo, hermanos, yo quiero motivarle a que debemos de madurar en el Señor.
Si acostumbramos a pagar un taxi para ir al trabajo, ¿no podemos pagar un taxi para ir a la iglesia? Yo le dejo un tiempo para que usted medite en esto. En nuestros países hay personas que tienen que ir de la montaña a la iglesia, tienen que caminar 3, 4 horas para ir a un culto. Nosotros que tal vez vivimos a 10 minutos de la iglesia, no somos capaces de ir y buscar el rostro del Señor. Tal vez usted está diciendo, el pastor nos está reprendiendo en esta noche. No, yo no estoy reprendiendo a ninguno. Yo estoy diciendo que tenemos que madurar en el Señor. Tenemos que tener una mente positiva y no tenemos que ver a Dios como un crucifijo. No lo tenemos que ver a Dios como una piedra. Tenemos que sentirlo, tenemos que vivirlo, tenemos que tener el Espíritu Santo. Y en esa forma nosotros vamos a alcanzar la madurez espiritual. La prueba produce constancia. Y cuando la constancia termina de obrar en nosotros, podemos decir, hemos alcanzado la madurez. La madurez se alcanza cuando nosotros aprendemos a depender de Dios. No podemos ser como niños fluctuantes. En el inicio de nuestra plática esta noche yo decía, después de esto se van a levantar muchos falsos profetas diciendo el Señor me lo había revelado a mí. Que el Señor reprenda a todo ese tipo de profecías falsas. Mi querido hermano, no se deje guiar sencillamente porque recibió un mensaje en WhatsApp o recibió un texto en Facebook o en YouTube. Hay personas que en vez de buscar la Biblia están viendo cosas que no deben en YouTube. Por lo menos ahora estamos viendo este mensaje, estamos escuchando este mensaje. Hermano, yo estoy hablando de esta forma porque yo como ministro de Dios estoy llamado para corregir, para dirigir al pueblo, para decir, levántate. Es tiempo de tomar la armadura de la fe. Es tiempo de levantarnos y predicar a Cristo como Él se merece, como Él nos ha dicho que lo hagamos. ¿O estamos esperando que venga algo peor para volver a Cristo? No, no. Todo tiene un momento. Si tú estás cómodo, mi querido hermano, este es el momento de salir de tu comodidad. Este es el momento de hacer un ayuno. Y no solamente porque se te dice que lo hagas, sino que porque tu cuerpo espiritual te lo exige para alcanzar madurez espiritual. Y ya estoy terminando y posiblemente alguien va a decir, gloria a Dios, que el pastor ya está terminando. Porque este es un mensaje de fe, es un mensaje para levantar al caído. En el nombre de Jesús nosotros vamos a ayudar al caído a que se levante. La madurez espiritual es producto de la sabiduría divina. La madurez espiritual se funda en la sinceridad del corazón. Usted está hablando mal de los pastores, está hablando mal de sus compañeros en la iglesia, está hablando mal de sus hermanos. Nunca va a alcanzar madurez espiritual. La madurez espiritual se alcanza cuando usted tiene sinceridad en el corazón. La madurez espiritual se refleja en la decisión de establecer un pacto con Dios y decirle, Señor, de aquí en adelante yo quiero hacer un nuevo pacto contigo. Este día posiblemente muchas personas han venido a los pies de Cristo, reconciliándose. ¿Era necesario que tuviéramos esta pandemia para reconocer a Cristo otra vez? No, no. Dios sigue estando en su trono. El Espíritu Santo sigue estando sobre la tierra. El Espíritu Santo sigue guiando nuestros corazones. No hay necesidad para una persecución para venir a los pies de Cristo nuevamente. La madurez espiritual se refleja en la decisión de establecer tú y Dios un pacto. Los pactos de Dios son irrevocables. Dios ha hecho un pacto contigo para bendecirte, para ayudarte. Tú tienes que hacer un pacto con Dios para servirle, para humillarte delante de Él y buscar su rostro con ánimo. Y para concluir, la esperanza de un pastor, y yo hablo por muchos de nuestros compañeros ministros,
La esperanza de un pastor es que su congregación alcance madurez y que sea capaz de bendecir a otro, que sea capaz de ayudar a otro, que sea capaz de soportar la carga junto al pastor, que sea capaz de orar por otro, que sea capaz de ayunar por otro. Esa es la esperanza de un pastor, que su pueblo, el que Dios le ha dado, o sea, las ovejas, el rebaño que Dios le ha dado, se levante y pueda hacer también el trabajo pastoral. Hermano, ponga a prueba su fe. Yo le invito a que ponga a prueba su fe. Este es el momento de decir: Señor, gracias, porque tú nos estás dando una nueva forma de visualizar las cosas. Nosotros siempre lo vamos a decir después de esto. Hermanos, vamos a aprender muchísimas cosas. Después de esto, nosotros vamos a decir: gloria a Dios, terminamos. Gloria al Señor, Dios nos ayudó a salir de esto. Y 1 Corintios 10:13 dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Yo le invito a que usted esta noche se una conmigo en un acto de fe. Yo le invito esta noche que de aquí en adelante usted diga: de verdad tenemos que volver a la senda antigua. Tenemos que madurar en el Señor. No tiene que estar llevándose por cualquier viento de doctrina. Que por allá se levantó alguien, que por allá voy a ir a una campaña, que por allá alguien va a predicar. No, tenga un cimiento firme. Tenga un cimiento en su iglesia. Aprenda a congregarse en su iglesia. No puede estar de iglesia en iglesia. Es momento de regresar a las bases bíblicas. Bueno, hemos terminado esta reflexión. Como a veces en la iglesia predicamos y yo digo en la iglesia: salúdeme después de esto. Mándeme un texto. No la coja en contra mía. Yo estoy hablándole del corazón, le estoy hablando de que es necesario que nosotros tengamos esa madurez. Hay un pueblo grande que nosotros podemos alcanzar a través de nuestro testimonio. ¿Cómo vamos nosotros a predicar a Jesucristo si nosotros no hemos sido capaces de soportar esto? Tenemos que predicar a Jesucristo con testimonio. Esta noche tenemos algunas peticiones. Hay varios hermanos en nuestra congregación que están padeciendo situaciones difíciles en sus hogares. Por respeto a su privacidad, no vamos a mencionar sus nombres. También algunas iglesias han sufrido la pérdida de sus pastores. Es bien difícil la situación que algunas iglesias están afrontando. Pero hermano, en este momento, quizá usted, amigo, tal vez usted no conoce de Jesucristo. Yo le invito a que en este momento usted diga: yo acepto a Cristo. Yo acepto a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Y yo quiero que el Señor también me bendiga. Si usted quiere aceptar a Cristo, levante su mano ahí donde está. Yo voy a hacer una oración de fe por usted. Y los hermanos que ya conocen de Cristo, por favor ayúdeme, acompáñenme en esta oración de fe. Y si usted en este momento está aceptando a Cristo, repita conmigo esta oración. Padre que estás en el cielo, yo te doy gracias por este día de vida que tú me has permitido. Gracias porque posiblemente muchos no pudieron levantarse hoy. Y en este momento yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Yo quiero que produzcas en mí la fe necesaria para alcanzar la madurez y para que yo pueda seguir tus caminos, para que yo pueda servirte, para que yo pueda honrarte, para que pueda santificar tu nombre, para que pueda dar testimonio que tú todo lo puedes y para que yo pueda decir que tú, Señor, eres proveedor, que tú
eres el único que puede saciar, el único que puede dar y quitar la fe. Gracias, oh Dios bendito. Amén. Si usted hizo esta oración de fe, quizás usted nos puede enviar un texto y nosotros vamos a seguir teniendo una oración por usted para que su familia pueda venir a los pies de Cristo. Y vamos a hacer la oración final. Si usted puede tomarse de las manos con quien está ahí en su casa. Yo siempre digo, en la época que no existían estos medios, los evangelistas de aquel entonces predicaban por la radio y decían, si usted tiene fe, una enfermedad en el nombre de Jesús como un punto de contacto, usted ponga su mano sobre la radio y de acuerdo a su fe, Dios le va a sanar, Dios le va a proveer. De acuerdo a su fe, Dios va a levantar su ánimo. Yo tengo aquí una botella de aceite. Yo voy a ungir esta computadora a través de la que yo estoy hablando. Y usted como un punto de contacto, ponga su mano sobre su celular, sobre su iPad, sobre el medio que usted está usando en este momento, porque vamos a pedirle al Señor que el Señor ponga su mano de misericordia y ore conmigo. Padre que estás en el cielo, gracias porque nos has dado la oportunidad de tener esta reflexión para honra y gloria de tu nombre. Gracias, Señor, porque tú has hablado a tu pueblo. Yo entiendo, Señor, que tú estás hablando a tu pueblo para que vengamos, para que nos humillemos delante de ti una vez más, que volvamos a la senda antigua. Yo estoy poniendo mi mano en este momento con aceite sobre este instrumento que tú estás utilizando para transmitir este mensaje de fe, de esperanza, de salvación. Y en este momento, Señor, ponemos a aquellos que están sufriendo esta enfermedad terrible, aquellos que tienen un familiar en este momento que han sido diagnosticados con este virus. Señor, esta peste tendrá que irse en el nombre poderoso de Jesús, no porque nosotros lo digamos, sino porque tú tienes poder y tú tienes el dominio sobre la tierra de quitarlo y ponerlo cuando sea tu santa voluntad. Pero te invocamos, te imploramos que tú pongas tu mano de sanidad por nuestros hermanos, por nuestros amigos, por nuestros vecinos. Señor, yo pongo mi mano de fe sobre este instrumento con aceite fresco para que tú bendigas, para que tú sanes, para que tú libertes. Especialmente que tú libertes a aquellos que están oprimidos, que están entrando en un proceso de depresión. En el nombre de Jesús, echamos fuera cualquier actividad, cualquier artimaña del enemigo que quiera borrar de nosotros nuestro testimonio que hemos recibido de parte de ti. Y ahora, Señor, una vez más, te pedimos que tú pongas tu mano de misericordia sobre nuestro presidente, sobre los gobernantes de todos los países que están bajo este yugo de este virus. Te pedimos, Señor, que tú pongas tu mano sobre cada uno de los gobernadores de cada estado. Te pedimos que tú pongas tu mano sobre los alcaldes, que tú les des autoridad y sabiduría. Te rogamos, mi Dios, que aquellos están en el frente de batalla, que son los médicos y las enfermeras, los paramédicos, los bomberos, que son los que están en el frente de la batalla, que tú los protejas. Te pedimos, Señor, por los policías. Te rogamos, Santo Dios, que tú permitas que obedezcamos a las leyes civiles. Cuando la autoridad nos diga que tenemos que quedarnos en nuestro hogar, que nosotros aprendamos a obedecer. Te rogamos por los que trabajan en los hospitales haciendo limpieza, llevando la sangre de un lugar a otro, llevando equipo médico, llevando insumos, que tú les protejas. A los que llevan la comida, a los que están trabajando en este momento en restaurantes, en los supermercados, en las funerarias. Señor, tú sabes a las exposiciones que ellos están teniendo en este momento, a los que recogen la basura, a los que reparten el correo, a todos ellos que están expuestos por asunto de su trabajo y porque están para ayudarnos a nosotros que estamos en nuestros hogares.
Alabado sea tu nombre, te bendecimos, te damos toda la honra, toda la gloria, porque tú te la mereces. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, creyendo en un Dios vivo. Alabado sea tu nombre. Muy bien, hermanas, hermanos. Gracias por su presencia, su asistencia, su atención en esta noche. Con la ayuda del Señor nos vamos a comunicar, a conectar de nuevo el día viernes a las 8 de la noche. Siempre el día jueves nosotros tenemos un círculo de oración con la iglesia. Lo hacemos por teléfono, pero el día viernes nosotros hacemos esta transmisión sabiendo que Dios siempre tiene una palabra. Dios siempre va a tener una palabra para alguien. Y hay algo importante. Este jueves en la noche, a partir de las 9 de la noche, nosotros queremos ser obedientes. Nuestros directores eclesiásticos están convocando a un ayuno, comenzando el jueves a las 9 de la noche y terminando el día viernes. El día viernes vamos a estar en ayuno, buscando la compasión de Dios. Nosotros no tenemos derecho de exigirle al Señor y decir, Señor, quita ya esto. Él es soberano. Nosotros tenemos que hacer lo que dice el segundo libro de Crónicas 7:14. Tenemos que humillarnos para que el Señor sane nuestra tierra, para que nuestros gobernantes se den cuenta que los pronósticos que ellos tienen, Dios los puede cambiar, porque nosotros somos un pueblo que creemos en las rodillas. Alabado sea su santo nombre. Dios les bendiga. Tengan una feliz noche. Y como decimos siempre, y dice el pueblo de Dios, amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Saludémonos unos a otros en el amor del Señor.